El león, la bruja y el ropero, por Clive Staple Lewis. Segunda parte. Como el juego de las escondidas todavía estaba en marcha, Edmund y Lucy tardaron un tiempo en encontrar a los demás, pero cuando al fin estuvieron todos juntos, lo cual ocurrió en la sala larga donde estaba la armadura, Lucy exclamó: «Peter, Susan, todo es verdad. Edmund también lo ha visto. Hay un país al que se puede llegar a través del ropero. Edmund y yo entramos. Nos encontramos allá en el bosque. Vamos, Edmund, cuéntales todo». «¿De qué estás hablando, Ed?», preguntó Peter. Y ahora llegamos a uno de los momentos más desagradables de esta historia. Hasta ese momento, Edmund se había sentido enfermo, malhumorado y molesto con Lucy por tener razón, pero no había decidido qué hacer. Cuando Peter de repente le hizo la pregunta, decidió de inmediato hacer lo más mezquino y cruel que se le ocurrió. Decidió traicionar a Lucy. «Cuéntanos, Ed», dijo Susan. Entonces Edmund puso una expresión de superioridad, como si fuera mucho mayor que Lucy, aunque en realidad solo había un año de diferencia. Soltó una risita burlona y dijo: «Oh sí, Lucy y yo hemos estado jugando, fingiendo que toda su historia sobre un país en el ropero es verdad. Solo por diversión, claro. En realidad no hay nada allí». La pobre Lucy le dirigió a Edmund una mirada y salió corriendo de la habitación. Edmund, que se volvía más desagradable con cada minuto que pasaba, pensó que había conseguido un gran éxito y enseguida dijo: «Ahí va otra vez. ¿Qué le pasa? Eso es lo malo de los niños pequeños». «Mira», dijo Peter, girándose hacia él con furia, «cállate. Has sido totalmente cruel con Lou desde que empezó con esa tontería del ropero, y ahora te pones a jugar con ella sobre eso y la haces llorar otra vez. Creo que lo hiciste simplemente por maldad». «Pero es una tontería», respondió Edmund desconcertado. «Por supuesto que es una tontería», dijo Peter. «Ese es justamente el punto. Lou estaba perfectamente bien cuando salimos de casa, pero desde que estamos aquí parece que está perdiendo la cabeza o convirtiéndose en una mentirosa terrible. Pero sea lo que sea, ¿qué bien crees que haces burlándote y fastidiándole un día y animándola al día siguiente?» «Yo pensé, intentó decir Edmund, pero no se le ocurrió nada. «No pensaste nada», respondió Peter. «Es solo maldad. Siempre te ha gustado ser cruel con cualquiera más pequeño que tú. Ya lo hemos visto antes en la escuela». «Dejen de pelear», dijo Susan. «No arreglarán nada discutiendo. Mejor vamos a buscar a Lucy». No fue sorprendente que, cuando encontraron a Lucy mucho después, todos pudieran ver que había estado llorando. Nada de lo que dijeron logró consolarla. Ella se mantuvo firme en su historia y dijo: «No me importa lo que piensen ni lo que digan. Pueden contarle al profesor o escribirle a mamá o hacer lo que quieran. Sé que conocí a un fauno ahí dentro y desearía haberme quedado allá. Ustedes son unas bestias». Fue una noche desagradable. Lucy estaba miserable y Edmund empezaba a sentir que su plan no estaba funcionando tan bien como había esperado. Los dos mayores realmente comenzaban a pensar que Lucy había perdido la razón. Se quedaron en el pasillo hablando en voz baja mucho después de que ella se hubiera acostado. La conclusión fue que a la mañana siguiente decidieron que realmente debían contarle todo al profesor. «Él escribirá a papá si cree que algo anda mal con Lou», dijo Peter. «Esto ya no supera». Así que fueron y golpearon la puerta del estudio. El profesor dijo: «Adelante». Se levantó, les buscó sillas y les dijo que estaba completamente a su disposición. Luego se sentó escuchándolos con las yemas de los dedos juntas, sin interrumpirlos hasta que terminaron de contar toda la historia. Después de eso, no dijo nada durante un buen rato. Luego se aclaró la garganta y dijo algo que ninguno de los dos esperaba. «¿Cómo saben que la historia de su hermana no es verdad?», preguntó. «Oh, pero», empezó a decir Susan, y luego se detuvo. Cualquiera podía ver por las expresiones del anciano que hablaba completamente en serio. Entonces Susan se recompuso y dijo: «Pero Edmund dijo que solo estaba fingiendo».
Ese es un punto que ciertamente merece consideración, dijo el profesor, una consideración muy cuidadosa. Por ejemplo, si me permiten hacer la pregunta, ¿su experiencia los lleva a considerar a su hermano o a su hermana como más confiable? Es decir, ¿quién de los dos es más veraz? Eso es lo curioso, señor, dijo Peter. Hasta ahora habría dicho que Lucy. ¿Y qué opinas tú, querida?, preguntó el profesor dirigiéndose a Susan. Bueno, dijo Susan, en general diría lo mismo que Peter, pero esto no puede ser verdad. Todo eso del bosque y del fauno. Eso es más de lo que yo sé, dijo el profesor, y acusar de mentir a alguien que siempre han considerado veraz en algo muy grave, es muy grave en verdad. Temíamos que ni siquiera fuera mentira, dijo Susan. Pensamos que podría haber algo malo con Lucy. ¿Locura quieren decir?, dijo el profesor con toda calma. Oh, pueden estar tranquilos respecto a eso. Basta con mirarla y hablar con ella para ver que no está loca. Pero entonces, dijo Susan, y se detuvo. Nunca había imaginado que un adulto hablaría como el profesor y no sabía qué pensar. Lógica, exclamó el profesor, como para sí mismo. ¿Por qué no enseñan lógica en las escuelas? Solo hay 3 posibilidades. O su hermana está mintiendo, o está loca, o está diciendo la verdad. Saben que no miente, y es evidente que no está loca. Por el momento, y a menos que surjan más pruebas, debemos suponer que está diciendo la verdad. Susan lo miró fijamente y estuvo completamente segura por la expresión de su rostro de que no estaba burlándose de ellos. Pero, ¿cómo podría ser verdad, señor?, preguntó Peter. ¿Por qué dices eso?, preguntó el profesor. Bueno, para empezar, dijo Peter, si fuera real, ¿por qué no encuentra todo el mundo ese país cada vez que entra el ropero? Quiero decir, no había nada cuando buscamos. Ni siquiera Lucy fingió que lo había. ¿Y qué tiene eso que ver?, dijo el profesor. Bueno, señor, si las cosas son reales, están ahí todo el tiempo. ¿De veras?, dijo el profesor, y Peter no supo muy bien qué responder. Pero no hubo tiempo, dijo Susan. Lucy no tuvo tiempo de ir a ninguna parte, incluso si existiera tal lugar. Salió corriendo detrás de nosotros en el mismo momento en que salíamos de la habitación. Fue menos de 1 minuto, y ella fingió haber estado fuera 2 horas. Eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan probable, dijo el profesor. Si realmente hay una puerta en esta casa que conduce a otro mundo, y debo advertirles que esta es una casa muy extraña, y yo mismo sé muy poco sobre ella. Si digo que ella entró a otro mundo, no me sorprendería en absoluto descubrir que ese otro mundo tiene un tiempo propio. De modo que, por mucho que te quedes ahí, no consumirá tiempo en nuestro mundo. Por otro lado, no creo que muchas niñas de su edad inventaran esa idea por sí mismas. Si hubiera estado fingiendo, se habría escondido por un tiempo razonable antes de salir a contar su historia. ¿Pero realmente quiere decir, señor, preguntó Peter, que podrían existir otros mundos por otras partes a la vuelta de la esquina? Nada es más probable, dijo el profesor, quitándose los lentes y empezando a limpiarlos, mientras murmuraba para sí, me pregunto qué enseñan estas escuelas. Pero, ¿qué debemos hacer?, preguntó Susan. Sentía que la conversación comenzaba a desviarse del tema. Mi querida jovencita, dijo el profesor, levantando de pronto la mirada con una expresión muy aguda hacia ambos. Hay una idea que nadie ha sugerido aún y que merece ser probada. ¿Cuál es?, preguntó Susan. Podríamos todos intentar ocuparnos de nuestros propios asuntos, dijo él, y con eso terminó la conversación. Después de esto, las cosas mejoraron mucho para Lucy. Peter se aseguró de que Edmund dejara de burlarse de ella, y ni ella ni nadie más se sintió inclinado a hablar sobre el ropero. El tema se había vuelto algo inquietante, y por un tiempo pareció que todas las aventuras estaban llegando a su fin, pero eso no sucedió. Esta casa del profesor, que ni siquiera él conocía del todo, era tan vieja y famosa que la gente de toda Inglaterra solía venir a pedir permiso para visitarla.
Era el tipo de casa que se menciona en las guías turísticas e incluso en libros de historia, y con razón, porque se contaban toda clase de historias sobre ella, algunas incluso más extrañas que las que estoy contando ahora. Y cuando llegaban grupos de visitantes pidiendo ver la casa, el profesor siempre les daba permiso, y la señora Macready, el ama de llaves, los guiaba por ella, contándoles sobre los cuadros, la armadura y los libros raros de la biblioteca. A la señora Macready no le gustaban los niños y no le gustaba ser interrumpida mientras les explicaba a los visitantes todo lo que sabía. Les había dicho a Susan y a Peter casi desde la primera mañana, junto con muchas otras instrucciones. Y por favor, recuerden mantenerse fuera del camino cuando esté mostrando la casa a un grupo. Como si alguno de nosotros quisiera perder la mitad de la mañana siguiendo a un montón de adultos extraños, dijo Edmund, y los tres pensaron lo mismo. Así fue como comenzaron las aventuras por segunda vez. Unos días después, Peter y Edmund estaban mirando la armadura y preguntándose si podrían desmontarla, cuando las dos niñas entraron corriendo en la habitación y dijeron: «Cuidado, ahí viene a la señora Macready y todo un grupo con ella». «Rápido», dijo Peter, y los cuatro salieron corriendo por la puerta al fondo de la habitación. Pero cuando llegaron al salón verde y más allá, a la biblioteca, de repente oyeron voces delante de ellos y se dieron cuenta de que la señora Macready debía estar llevando a un grupo de visitantes por las escaleras traseras, en lugar de las escaleras frontales como habían supuesto. Y después de eso, ya fuera porque perdieron la cabeza, porque la señora Macready intentaba atraparlos, o porque algún tipo de magia en la casa había cobrado vida y los estaba persiguiendo hacia Narnia, parecía que alguien los seguía por todas partes, hasta que por fin Susan dijo: «¡Qué fastidio con esos turistas! Vamos a meternos en la habitación del ropero hasta que pasen. Nadie nos seguirá allí». Pero en el momento en que entraron, oyeron voces en el pasillo, luego alguien tratando de abrir la puerta, y finalmente vieron el picaporte girar. «Rápido», dijo Peter, «no hay otro lugar», y abrió el ropero. Los cuatro se metieron dentro y se sentaron allí, jadeando en la oscuridad. Peter sostuvo la puerta entreabierta pero no la cerró del todo, porque por supuesto, recordó como cualquier persona sensata lo haría, que nunca debes encerrarte completamente en un ropero. «Ojalá la señora Macready se apresure y se lleve toda esa gente», dijo Susan al cabo de un rato. «Estoy terriblemente incómoda». «Y qué horrible olor al camphor», dijo Edmund. «Seguro que los bolsillos de estos abrigos están llenos de él, para ahuyentar a las polillas», dijo Susan. «Algo me está pinchando la espalda», dijo Peter. «¿Y no está frío?», preguntó Susan. «Ahora que lo mencionas, sí, lo está», dijo Peter. «Y para colmo, también está mojado. ¿Qué pasa en este lugar? Estoy sentado en algo mojado, y cada vez se moja más». Se levantó con dificultad. «Salgamos», dijo Edmund. «Ya se han ido». «Oh», exclamó Susan de repente, y todos le preguntaron qué pasaba. «Estoy apoyada contra un árbol», dijo Susan, «y miren, está amaneciendo allá». «Caramba, tienes razón», dijo Peter, «y miren allá, y allá, hay árboles por todos lados, y esto mojado es nieve. Creo que, después de todo, hemos entrado al bosque de Lucy». Y ahora no cabía duda, y los cuatro niños se quedaron parpadeando bajo la luz del día en un día invernal. Detrás de ello había abrigos colgados en perchas. Delante, árboles cubiertos de nieve. Peter se volvió inmediatamente hacia Lucy. «Te pido disculpas por no haberte creído», dijo. «Lo siento, ¿me darás la mano?». «Por supuesto», dijo Lucy, y lo hizo. «Y ahora», dijo Susan, «¿qué hacemos?». «¿Hacer?», dijo Peter. «Pues explorar el bosque, por supuesto». «Uf», dijo Susan, pisoteando el suelo. «Hace bastante frío. ¿Qué tal si nos ponemos algunos de estos abrigos?». «No son nuestros», dijo Peter, dubitativo. «Estoy segura de que a nadie le importará», dijo Susan. «No es como si quisiéramos sacarlos de la casa. Ni siquiera los sacaremos del ropero». «Nunca pensé en eso, Sue»,
dijo Peter. Claro, visto así, tienes razón. Nadie podría decir que te has apropiado de un abrigo mientras lo dejes en el ropero donde lo encontraste. Y supongo que todo este país está dentro del ropero. De inmediato llevaron a cabo el sensato plan de Susan. Los abrigos eran un poco más grandes que ellos, de modo que les llegaban hasta los talones, y parecían más túnicas reales que abrigos una vez que se los pusieron. Pero todos se sintieron mucho más abrigados, y cada uno pensó que los demás lucían mejor con sus nuevas vestimentas, más adecuadas al paisaje. «Podemos fingir que somos exploradores del Ártico», dijo Lucy. «Esto va a ser lo suficiente emocionante sin necesidad de fingir», dijo Peter, mientras comenzaba a avanzar hacia el bosque. Había pesadas nubes oscuras en el cielo y parecía que podría nevar antes de la noche. «Digo yo», empezó a decir Edmund, «¿no deberíamos ir un poco más hacia la izquierda? Es decir, si estamos buscando el farol». Había olvidado por un momento que debía fingir que nunca había estado en el bosque antes. En el instante en que pronunció esas palabras, se dio cuenta de que se había delatado. Todos se detuvieron, todos lo miraron fijamente. Peter silbó. «Entonces, ¿realmente estuviste aquí?», dijo. «Esa vez que Lou dijo que te había encontrado aquí, tú dijiste que estaba mintiendo». Hubo un silencio absoluto. «Eres de todos los seres más despreciables», dijo Peter, encogiéndose de hombros sin añadir nada más. Parecía que no había más que decir y pronto los cuatro reanudaron su camino, pero Edmund se decía a sí mismo, «Ya me las pagarán todos ustedes, grupo de engreídos satisfechos de sí mismos». «¿A dónde vamos, de todos modos?», preguntó Susan, principalmente para cambiar de tema. «Creo que Lou debería ser la líder», dijo Peter. «Dios sabe que se lo merece. ¿A dónde nos llevarás, Lou?» «¿Qué tal si vamos a ver al señor Tubnus?», dijo Lucy. «Es el amable fauno del que les hablé». Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron en marcha caminando rápidamente y golpeando sus pies contra el suelo para entrar en calor. Lucy resultó ser una buena líder. Al principio, se preguntó si sería capaz de encontrar el camino, pero reconoció un árbol de aspecto extraño en un lugar y un tocón en otro, y los guió hasta donde el terreno se volvía irregular, descendiendo a un pequeño valle, y finalmente a la misma puerta de la cueva del señor Tumnus. Pero allí les esperaba una terrible sorpresa. La puerta había sido arrancada de sus bisagras y hecha a pedazos. Dentro, la cueva estaba oscura y fría, con esa sensación húmeda y olor de un lugar deshabitado por varios días. La nieve había entrado desde la puerta y se había amontonado en el suelo, mezclada con algo negro, que resultaba ser los restos carbonizados de palos y cenizas de fogata. Alguien al parecer los había arrojado por toda la habitación y luego los había pisoteado para apagar el fuego. La loza estaba rota en el suelo, y el cuadro del padre del fauno había sido destrozado en tiras con un cuchillo. «Esto es un desastre», dijo Edmund. «No sirvió de mucho venir aquí». «¿Qué es esto?», dijo Peter inclinándose. Había notado un pedazo de papel que había sido clavado al suelo con un clavo atravesando la alfombra. «¿Hay algo escrito en él?», preguntó Susan. «Sí, creo que sí», respondió Peter, «pero no puedo leerlo con esta luz. Salgamos al aire libre». Todos salieron a la luz del día y se agruparon alrededor de Peter, quien leyó en voz alta las siguientes palabras. «El antiguo ocupante de estas dependencias, el fauno Tumnus, está bajo arresto en espera de juicio por el cargo de alta traición contra su majestad imperial Jadis, reina de Narnia, castellana de Cair Paravel, emperatriz de las Islas Solitarias. Además de brindar consuelo a los enemigos de su majestad, dar refugio a espías y confraternizar con los humanos. Firmado, Maugrim, capitán de la policía secreta. Larga vida a la reina». Los niños se miraron entre sí. «No sé si me va a gustar este lugar después de todo», dijo Susan. «¿Quién es esta reina, Lou?», preguntó Peter. «¿Sabes algo de ella?». «No es una reina de verdad», respondió Lucy. «Es una bruja horrible, la bruja blanca. Todos los habitantes del bosque la odian.
Ha lanzado un hechizo sobre todo el país para que aquí siempre sea invierno y nunca Navidad. Yo me pregunto si vale la pena seguir, dijo Susan. Quiero decir, no parece particularmente seguro aquí y tampoco parece que vaya a ser divertido. Además, hace cada vez más frío y no hemos traído nada para comer. ¿Qué tal si simplemente regresamos a casa? Oh, no, no podemos, dijo Lucy de repente. ¿No lo ven? No podemos simplemente regresar a casa, no después de esto. Todo es por mi culpa que el pobre Fauno esté metido en este lío. Me escondió de la bruja y me mostró el camino de regreso. Eso es lo que significa brindar consuelo a los enemigos de la reina y confraternizar con los humanos. Tenemos que intentar rescatarlo. Como si pudiéramos hacer mucho, dijo Edmund, si ni siquiera tenemos nada que comer. Cállate tú, dijo Peter, que seguía muy enojado con Edmund. ¿Qué opinas, Susan? Tengo un horrible presentimiento de que Lou tiene razón, dijo Susan. No quiero dar ni un paso más y ojalá nunca hubiéramos venido, pero creo que debemos intentar hacer algo por el señor, como se llame. Quiero decir, el fauno. Eso mismo pienso yo, dijo Peter. Me preocupa no tener comida con nosotros. Yo votaría por regresar y buscar algo en la despensa, pero no parece haber ninguna certeza de poder volver a entrar a este país una vez que salgas de él. Creo que tendremos que seguir adelante. Yo también lo creo, dijeron las dos niñas. Si tan solo supiéramos dónde tienen preso al pobre hombre, dijo Peter. Todos seguían preguntándose qué hacer a continuación, cuando Lucy dijo, «Miren, hay un petirrojo con un pecho tan rojo. Es el primer pájaro que veo aquí. Oigan, me pregunto si los pájaros pueden hablar en Narnia. Casi parece como si quisiera decirnos algo». Entonces se volvió hacia el petirrojo y dijo, «Por favor, ¿puedes decirnos a dónde llevaron al señor Tumnus, el fauno?» Al decir esto, dio un paso hacia el ave. Esta voló de inmediato, pero solo hasta el siguiente árbol. Así se posó y los miró intensamente, como si entendiera todo lo que le habían estado diciendo. Casi sin darse cuenta de lo que hacían, los 4 niños dieron 1 o 2 pasos hacia él. Entonces el petirrojo volvió a volar al siguiente árbol, y una vez más los miró con fijeza. No se podría haber encontrado un petirrojo con un pecho más rojo ni un ojo más brillante. «¿Saben?», dijo Lucy, «realmente creo que quiere que lo sigamos». «Tengo la misma idea», dijo Susan. «¿Qué opinas, Peter?» «Bueno, podríamos intentarlo», respondió Peter. El petirrojo parecía comprender perfectamente la situación. Seguía yendo de árbol en árbol, siempre a unos cuantos metros delante de ellos, pero siempre lo suficientemente cerca como para que pudieran seguirlo con facilidad. De esta manera, los guió hacia abajo por una ligera pendiente. Cada vez que el petirrojo se posaba, una pequeña lluvia de nieve caía de la rama. Al poco tiempo las nubes se despejaron sobre sus cabezas. Salió el sol invernal y la nieve a su alrededor se volvió deslumbrantemente brillante. Llevaban viajando así unos 30 minutos con las niñas al frente, cuando Edmund le dijo a Peter, «Si todavía no estás demasiado encumbrado para hablar conmigo, tengo algo que deberías escuchar». «¿Qué es?», preguntó Peter. «Silencio, no tan fuerte», dijo Edmund. «No sirve de nada asustar a las chicas. ¿Te has dado cuenta de lo que estamos haciendo?» «¿Qué?», dijo Peter, bajando la voz a un susurro. «Estamos siguiendo a un guía del que no sabemos nada. ¿Cómo sabemos de qué lado está este pájaro? Porque podría estar llevándonos a una trampa». «Esa es una idea desagradable, pero aún así es un petirrojo, ya sabes. Son buenos pájaros en todas las historias que he leído. Estoy seguro de que un petirrojo no estaría del lado equivocado». «Si vamos a eso, ¿cuál es el lado correcto? ¿Cómo sabemos que los faunos están en lo correcto y la reina, sí, ya sé que nos han dicho que es una bruja, está equivocada? Realmente no sabemos nada de ninguno de los dos». «El fauno salvó a Lucy». «Eso dijo, pero ¿cómo lo sabemos? Y hay otra cosa también.
¿Alguien tiene la más mínima idea de cómo volver a casa desde aquí? Santo cielo, dijo Peter, no había pensado en eso. Y tampoco hay posibilidad de cenar, dijo Edmund. Mientras los dos chicos susurraban detrás, las dos niñas de repente gritaron. ¡Oh! Y se detuvieron. ¡El petirrojo! Gritó Lucy. ¡El petirrojo se ha ido volando! Y así era, se había ido, completamente fuera de vista. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo Edmund mirando a Peter como diciendo, ¿qué te dije? Silencio, miren, dijo Susan. ¿Qué? Dijo Peter. Hay algo moviéndose entre los árboles allá a la izquierda. Todos miraron tan fijamente como pudieron y nadie se sintió muy cómodo. Allí otra vez, dijo Susan al poco rato. También lo vi esta vez, dijo Peter. Sigue ahí. Acaba de pasar de ese árbol grande. ¿Qué es? Preguntó Lucy, esforzándose mucho por no sonar nerviosa. Sea lo que sea, dijo Peter, nos está esquivando. Es algo que no quiere que lo vean. Volvamos a casa, dijo Susan. Y entonces, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos se dieron cuenta de repente del mismo hecho que Edmund había susurrado a Peter. Estaban perdidos. ¿Qué es? Preguntó Lucy. Es una especie de animal, dijo Susan, y luego, miren, miren, rápido, ahí está. Todos lo vieron una vez, un rostro peludo con bigotes que se asomaba de detrás de un árbol, pero esta vez no se escondió inmediatamente. En su lugar, el animal puso una pata contra su boca, tal como los humanos se ponen un dedo en los labios para indicar que guarden silencio. Luego desapareció de nuevo. Los niños se quedaron todos quietos, conteniendo la respiración. Un momento después, el extraño salió de detrás del árbol, miró a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando. Dijo, «Silencio», e hizo señas para que se unieran a él en una parte más densa del bosque donde estaba parado. Luego volvió a desaparecer. «Sé lo que es», dijo Peter. «Es un castor. Vi la cola». «Quiere que vayamos con él», dijo Susan, «y nos está advirtiendo que no hagamos ruido». «Lo sé», dijo Peter. «La cuestión es, ¿vamos o no? ¿Qué piensas, Lou?» «Creo que es un castor amable», dijo Lucy. «Sí, pero ¿cómo lo sabemos?», dijo Edmund. «¿No tendremos que arriesgarnos?», dijo Susan. «Quiero decir, no sirve de nada quedarnos aquí parados, y tengo hambre de cenar». En ese momento, el castor volvió a asomar la cabeza desde detrás del árbol y les hizo señas con insistencia. «Vamos», dijo Peter, «probémoslo. Manténganse juntos. Deberíamos poder con un castor si resulta ser un enemigo». Entonces, los niños se acercaron juntos al árbol y pasaron detrás de él, y allí, efectivamente, encontraron al castor. Pero éste retrocedió un poco más y les dijo en un susurro ronco y áspero, «Más adentro, vengan más adentro. Aquí no estamos a salvo». Solo cuando los llevó a un lugar oscuro donde 4 árboles crecían tan juntos que sus ramas se tocaban y el suelo marrón y las agujas de pino se veían bajo sus pies, porque la nieve no había podido caer allí, comenzó a hablarles. «¿Son ustedes los hijos de Adán y las hijas de Eva?», preguntó. «Algunos de nosotros lo somos», dijo Peter. «Silencio», dijo el castor. «Por favor, no tan fuerte. Aquí tampoco estamos a salvo». «¿Por qué? ¿De qué tiene miedo?», preguntó Peter. «No hay nadie aquí más que nosotros». «Están los árboles», dijo el castor. «Siempre están escuchando. La mayoría están de nuestro lado, pero hay árboles que nos traicionarían con ella. Ya saben a quién me refiero», e hizo varios gestos con la cabeza. «Si se trata de hablar de bandos», dijo Edmund, «¿cómo sabemos que eres un amigo?». «No es mi intención ser descortés, señor castor», añadió Peter, «pero verá, somos extraños aquí». muy cierto», dijo el castor. «Aquí está mi prueba». Al decir esto, levantó un pequeño objeto blanco. Todos lo miraron sorprendidos, hasta que de repente Lucy dijo, «Oh, claro, es mi pañuelo.
el que le di al pobre señor Tumnus. Así es, dijo el castor. Pobre hombre, se enteró del arresto antes de que ocurriera y me entregó esto. Dijo que, si algo le pasaba, debía encontrarlos aquí y llevarlos a... Aquí la voz del castor se apagó en silencio y asintió de manera misteriosa un par de veces. Luego, señalando a los niños que se acercaran lo más posible, tanto que sus caras eran rosadas por sus bigotes, añadió un susurro. Dicen que Aslan está en movimiento, que tal vez ya haya llegado. Y entonces ocurrió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, más de lo que tú sabes ahora, pero en el momento en que el castor pronunció esas palabras, todos se sintieron completamente diferentes. Quizás te haya ocurrido algo en un sueño que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño sientes que tiene un significado enorme, ya sea uno aterrador que convierte el sueño en una pesadilla, o uno hermoso, tan hermoso que no se puede expresar con palabras, y que hace que el sueño sea tan maravilloso que lo recuerdas toda tu vida, y siempre deseas volver a entrar en ese sueño. Fue algo así. Al escuchar el nombre de Aslan, cada uno de los niños sintió algo saltar dentro de sí. Edmund sintió una sensación de horror misterioso. Peter se sintió de repente valiente y aventurero. Susan sintió como si un delicioso aroma o música encantadora acabaran de pasar junto a ella. Y Lucy sintió lo mismo que sientes al despertar por la mañana y darte cuenta de que comienzan las vacaciones o el inicio del verano. ¿Y qué hay del señor Tumnus?, dijo Lucy. ¿Dónde está? Silencio, dijo el castor. No aquí. Debo llevarlos a un lugar donde podamos hablar de verdad y también cenar. Nadie, excepto Edmund, sintió dificultad en confiar en el castor ahora y todos, incluido Edmund, se alegraron mucho de oír la palabra cena. Por lo tanto, siguieron rápidamente a su nuevo amigo, que los condujo a un paso sorprendentemente rápido, siempre por las partes más densas del bosque, durante más de una hora. Todos estaban muy cansados y hambrientos cuando de repente los árboles comenzaron a volverse más delgados frente a ellos y el terreno a descender abruptamente. Un minuto después salieron al cielo abierto. El sol seguía brillando y se encontraron contemplando una vista magnífica. Estaban de pie al borde de un valle empinado y estrecho en cuyo fondo corría, o mejor dicho, habría corrido si no estuviera congelado, un río bastante grande. Justo debajo de ellos, una presa había sido construida a través del río, y cuando la vieron, todos recordaron de repente que, por supuesto, los castores siempre estaban construyendo presas, y estaban seguros de que el señor castor había hecho esa. También notaron que ahora tenía una expresión de modestia en su rostro, como la que tiene alguien cuando visitas un jardín que han hecho o lees una historia que han escrito. Por eso, era solo cortesía que Susan dijera: ¡qué hermosa presa! Y el señor castor no dijo silencio esta vez, sino: es apenas un detalle, y realmente no está terminada. Sobre la presa debía haber un profundo estanque, pero ahora, por supuesto, era un piso nivelado de hielo verde oscuro, y bajo la presa, mucho más abajo, había más hielo, pero en lugar de ser liso, estaba congelado con formas espumosas y onduladas, tal como el agua había estado corriendo cuando llegó la helada. Y donde el agua había estado goteando y salpicando a través de la presa, ahora había una brillante pared de carambanos, como si el costado de la presa estuviera cubierto de flores, guirnaldas y festones del azúcar más puro. En el centro, y parcialmente encima de la presa, había una casita graciosa con forma de una enorme colmena, de cuyo techo salía humo por un agujero, de modo que al verla, especialmente si tenías hambre, pensabas inmediatamente en comida y te daba aún más hambre. Eso fue lo que los demás notaron principalmente, pero Edmund notó algo más. Un poco más abajo en el río, había otro pequeño arroyo que descendía por otro valle para unirse al principal. Al mirar hacia ese valle, Edmund pudo ver dos pequeñas colinas, y estaba casi seguro de que eran las mismas que la bruja blanca le había señalado cuando se despidió de ella junto al farol aquel día. Entre ellas, pensó, debía estar su palacio, a poco más de 1 kilómetro de distancia.
Entonces recordó el manjar turco y el hecho de que sería rey. Y me pregunto cómo le caerá eso a Peter, pensó, y se le ocurrieron ideas horribles. Aquí estamos, dijo el señor Castor, y parece que la señora Castor nos está esperando. Yo iré primero, pero tengan cuidado y no resbalen. La parte superior de la presa era lo suficientemente ancha para caminar, aunque no era un lugar agradable para los humanos porque estaba cubierta de hielo, y aunque el estanque congelado estaba al nivel de un lado, había una caída considerable hacia el río en el otro. Por esta ruta, el señor Castor los guió en fila india hasta el centro, donde podían mirar río arriba o río abajo, y cuando llegaron al centro, estaban en la puerta de la casa. Aquí estamos, señora Castor, dijo el señor Castor. Los encontré. Aquí están los hijos e hijas de Adán y Eva. Y todos entraron. Lo primero que notó Lucy al entrar fue un sonido de zumbido, y lo primero que vio fue una vieja castora de aspecto amable sentada en una esquina con un hilo en la boca, trabajando afanosamente en su máquina de coser, de donde provenía el sonido. Dejó su trabajo y se levantó tan pronto como los niños entraron. Por fin han llegado, dijo, extendiendo sus viejas y arrugadas patas delanteras. Por fin. Pensar que viviría para ver este día. Las papas están hirviendo y la tetera está cantando, y supongo, señor Castor, que traerás algo de pescado. Así será, dijo el señor Castor. Salió de la casa. Peter fue con él. Cruzaron el hielo del estanque profundo hasta donde el castor tenía un pequeño agujero en el hielo que mantenía abierto cada día con su hacha. Llevaban un balde. El señor Castor se sentó tranquilamente al borde del agujero. No parecía importarle el frío. Miró fijamente dentro y de repente, antes de que pudiera decir piedra libre, metió la pata y sacó un hermoso pez trucha. Luego lo hizo de nuevo varias veces hasta que tuvieron una buena pesca. Mientras tanto, las niñas ayudaban a la señora Castor a llenar la tetera, poner la mesa, cortar el pan, calentar los platos en el horno, sacar un enorme tarro de cerveza para el señor Castor de un barril de una esquina de la casa, poner la sartén y calentar la grasa. Lucy pensó que la casa de los Castores era muy acogedora, aunque no se parecía en nada a la cueva del señor Tumnus. No había libros ni cuadros, y en lugar de camas había literas, como en los barcos, incrustadas en la pared. Había jamones y cadenas de cebollas colgando del techo, y contra las paredes estaban botas de goma, impermeables, hachas, tijeras, palas, tridentes para mortero, cañas de pescar, redes y sacos. El mantel en la mesa, aunque muy limpio, era muy áspero. Justo cuando la sartén comenzó a chisporrotear, Peter y el señor Castor entraron con los peces, que el señor ya había abierto con su cuchillo y limpiado al aire libre. Puedes imaginar lo bien que olían los peces recién pescados mientras se freían, y cómo los hambrientos niños deseaban que estuvieran listos, y cómo se sentían aún más hambrientos antes de que el señor Castor dijera: «Ahora estamos casi listos». Susan escurrió las papas y luego las volvió a poner en la olla vacía para que se secaran junto al fuego, mientras Lucy ayudaba a la señora Castor a servir las truchas. En pocos minutos, todos estaban sentados en sus taburetes y preparándose para disfrutar. En la casa del señor Castor todos los taburetes tenían 3 patas excepto el sillón especial de la señora Castor junto al fuego. Había un jarro de leche cremosa para los niños. El señor Castor prefirió la cerveza y un gran trozo de mantequilla amarilla en el centro de la mesa, del cual todos tomaban tanto como querían para acompañar las papas. Todos los niños pensaron, y estoy de acuerdo con ellos, que no hay nada como un buen pescado de agua dulce cuando ha estado vivo hace media hora y acaba de salir del sartén hace medio minuto. Cuando terminaron el pescado, la señora Castor sacó inesperadamente del horno un enorme y glorioso rollo de mermelada, pegajoso y humeante, y al mismo tiempo puso la tetera en el fuego, de modo que cuando terminaron el rollo, el té estaba listo para servirse, y cuando cada uno tuvo su taza de té, empujaron hacia atrás sus taburetes para apoyarse contra la pared, y suspiraron de satisfacción. «Y ahora», dijo el señor Castor, apartando su jarro vacío de cerveza y tomando su taza de té,
Si me esperan a que encienda bien mi pipa, podemos empezar con lo importante. Está nevando otra vez, añadió, mirando de reojo por la ventana. Eso es aún mejor, porque significa que no tendremos visitantes, y si alguien intentara seguirlos, no encontrará huellas. Y ahora, dijo Lucy, por favor, cuéntenos qué ha sucedido con el señor Tubnus. Ah, eso es terrible, dijo el señor Castor, sacudiendo la cabeza. Es un asunto muy grave. No cabe duda de que se lo llevaron los guardias. Lo sé porque un pájaro que lo vio me lo contó. ¿Pero a dónde lo llevaron?, preguntó Lucy. Bueno, iban hacia el norte la última vez que los vieron, y todos sabemos lo que eso significa. No, no lo sabemos, dijo Susan. El señor Castor sacudió la cabeza con un gesto sombrío. Me temo que significa que lo llevaban a la casa de ella, dijo. ¿Pero qué le harán, señor Castor?, exclamó Lucy. Bueno, dijo el señor Castor, no se puede decir con certeza, pero hay muchos que entran allí y vuelven a salir como estatuas. Dicen que está lleno de estatuas en el patio, en las escaleras y en el salón, personas que ella ha convertido. Hizo una pausa y se estremeció. Convertido en piedra. Pero, señor Castor, dijo Lucy, no podemos. Quiero decir, debemos hacer algo para salvarlo. Es demasiado horrible y todo esto es por mi culpa. No dudo que lo salvarías si pudieras, querida, dijo la señora Castor, pero no tienes ninguna posibilidad de entrar en esa casa contra la voluntad de ella y salir con vida. ¿No podríamos trazar algún plan?, dijo Peter. Quiero decir, ¿no podríamos disfrazarnos de algo o fingir ser, no sé, vendedores ambulantes o cualquier otra cosa? ¿O esperar hasta que ella salga? Oh, diablo, debe haber alguna forma. Este fauno salvó a mi hermana arriesgando su vida. Señor Castor, no podemos simplemente dejarlo para que le hagan eso. No tiene sentido, hijo de Adán, dijo el señor Castor. No tiene sentido que lo intentes de entre todas las personas. Pero ahora que Aslan está en movimiento... Oh sí, cuéntenos sobre Aslan, dijeron varias voces a la vez, pues de nuevo esa extraña sensación, como los primeros indicios de la primavera, como buenas noticias, los invadió. ¿Quién es Aslan?, preguntó Susan. ¿Aslan?, dijo el señor Castor. ¿Acaso no lo saben? Es el rey, es el señor de todo el bosque, aunque no suele estar aquí, ¿entienden? Nunca en mi tiempo ni en el de mi padre, pero nos ha llegado la noticia de que ha regresado. Está en Narnia en este momento. Él arreglará las cosas con la reina blanca. Él es, y no ustedes, quien salvará al señor Tubnus. ¿Ella no lo convertirá también en piedra?, preguntó Edmund. Que el Señor te bendiga, hijo de Adán. Qué cosa tan ingenua de decir, respondió el señor Castor con una gran carcajada. ¿Convertirlo en piedra? Si ella puede mantenerse de pie y mirarlo a los ojos, será lo máximo que pueda hacer, más de lo que espero de ella. No, no, él pondrá todo en orden, como dice un antiguo poema de estas tierras. El mal será bien cuando Aslan aparezca. Al rugir de su voz, el dolor desaparecerá. Cuando muestre sus dientes, el invierno perecerá, y al sacudir su melena, la primavera volverá. Lo entenderán cuando lo vean. ¿Pero lo veremos?, preguntó Susan. Claro que sí, hija de Eva. Para eso los traje aquí. Estoy para guiarlos hasta donde se encontrarán con él, dijo el señor Castor. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy. Aslan un hombre, dijo el señor Castor con severidad. Por supuesto que no. Les digo que él es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensé que era un hombre. ¿Es del todo seguro? Me sentiré un poco nerviosa al encontrarme con un león. Eso harás, querida, sin duda alguna, dijo la señora Castor. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas,
es porque es más valiente que la mayoría o simplemente un tonto. ¿Entonces no es seguro?, dijo Lucy. ¿Seguro?, dijo el señor Castor. ¿No escuchaste lo que dijo la señora Castor? ¿Quién dijo algo sobre ser seguro? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Él es el rey, te digo. Estoy ansioso por verlo, dijo Peter, incluso si me siento asustado cuando llegue el momento. Eso está bien, hijo de Adán, dijo el señor Castor, golpeando la mesa con su pata, haciendo que todas las tazas y platillos tintinearan. Y así será. Se ha enviado la palabra de que deben encontrarse con él mañana, si es posible, en la mesa de piedra. ¿Dónde está eso?, dijo Lucy. Se los mostraré, dijo el señor Castor. Está río abajo, a un buen tramo de aquí. Yo los llevaré. Pero mientras tanto, ¿qué hay del pobre señor Tumnus?, dijo Lucy. La forma más rápida de ayudarlo es yendo a encontrarse con Aslan, dijo el señor Castor. Una vez que esté con nosotros, entonces podremos comenzar a actuar. No es que no los necesitemos a ustedes también, porque ese es otro de los antiguos poemas. Cuando la carne y los huesos de Adán se sienten en el trono de Cair Parabel, el tiempo del mal terminará. Entonces, las cosas deben estar acercándose a su fin ahora que él ha venido y ustedes también. Hemos oído hablar de que Aslan vino a estas tierras antes, hace mucho tiempo. Nadie puede decir cuándo, pero nunca antes ha habido alguien de su raza aquí. Eso es lo que no entiendo, señor Castor, dijo Peter. Quiero decir, ¿no es la bruja misma humana? Le gustaría hacernos creer que lo es, dijo el señor Castor, y en eso basa su pretensión de ser reina. Pero no es una hija de Eva. Proviene de la primera esposa de su padre Adán. Aquí el señor Castor hizo una reverencia. La que llamaban Lilith, y ella era una de los Jinn. Eso es lo que tiene por un lado, y por el otro proviene de los gigantes. No hay ni una sola gota de sangre humana real en la bruja. Por eso es completamente malvada, señor Castor, dijo la señora Castor. Muy cierto, señora Castor, respondió él. Puede haber dos opiniones sobre los humanos, sin ánimo de ofender a los presentes, pero no hay dos opiniones sobre las cosas que parecen humanas y no lo son. He conocido enanos buenos, dijo la señora Castor. Yo también, ya que lo mencionas, dijo su esposo, pero muy pocos, y eran los que menos se parecían a los hombres. Pero, en general, sigue mi consejo. Cuando te encuentres con algo que está a punto de ser humano y aún no lo es, o solía ser humano y ya no lo es, o debería ser humano y no lo es, mantén los ojos abiertos y ten a mano tu hacha. Y por eso la bruja siempre está al acecho de humanos en Narnia. Lleva muchos años vigilándolos, y si supiera que hay 4 de ustedes, sería aún más peligrosa. ¿Qué tiene eso que ver?, preguntó Peter. Por otra profecía, dijo el señor Castor. En Cair Parabel, que es el castillo en la costa del mar, en la desembocadura de este río, que debería ser la capital de todo el país si las cosas fueran como deberían ser, en Cair Parabel hay 4 tronos. Y se dice en Narnia desde tiempos inmemoriales que cuando 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva se sienten en esos 4 tronos, será el fin no solo del reinado de la bruja blanca, sino también de su vida. Por eso tuvimos que ser cautelosos al venir, porque si ella supiera sobre ustedes 4, sus vidas no valdrían ni un giro de mis bigotes. Todos los niños habían estado tan atentos a lo que el señor Castor les contaba que no habían notado nada más durante mucho tiempo. Entonces, durante el momento de silencio que siguió a su última declaración, Lucy dijo de repente, «Oigan, ¿dónde está Edmund?». Hubo una pausa terrible, y entonces todos comenzaron a preguntar, ¿quién lo vio por última vez? ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? ¿Está afuera? Y luego corrieron hacia la puerta y miraron hacia afuera. La nieve caía densa y constantemente. El hielo verde del estanque había desaparecido bajo un grueso manto blanco, y desde donde estaba la pequeña casa en el centro de la presa apenas se veían las orillas. Salieron hundiéndose hasta los tobillos en la suave nieve nueva, y rodearon la casa en todas direcciones. «Edmund, Edmund»,
Lo llamaron hasta quedar afónicos, pero la nieve que caía silenciosamente parecía amortiguar sus voces y no hubo ni siquiera un eco en respuesta. «Qué absolutamente espantoso», dijo Susan cuando finalmente regresaron desesperados. «Oh, cómo desearía que nunca hubiéramos venido». «¿Qué vamos a hacer, señor Castor?», preguntó Peter. «¿Hacer?», dijo el señor Castor, que ya se estaba poniendo las botas para la nieve. «¿Hacer? Debemos irnos de inmediato. No tenemos un momento que perder». «Será mejor que nos dividamos en 4 grupos de búsqueda», dijo Peter, «y vayamos en diferentes direcciones. Quien lo encuentre debe regresar aquí de inmediato y...» «¿Grupos de búsqueda, hijo de Adán?», dijo el señor Castor. «¿Para qué?». «¿Cómo que para qué? Para buscar a Edmund, por supuesto». «No tiene sentido buscarlo», dijo el señor Castor. «¿Qué quiere decir?», preguntó Susan. «No puede estar muy lejos todavía. Tenemos que encontrarlo». «¿Qué quiere decir cuando dice que no tiene sentido buscarlo?». «La razón por la que no tiene sentido buscarlo», dijo el señor Castor, «es que ya sabemos a dónde ha ido». Todos lo miraron asombrados. «¿No le entienden?», dijo el señor Castor. «Se ha ido con ella, con la bruja blanca. Nos ha traicionado a todos». «Oh, no puede ser. No realmente», dijo Susan. «Él no pudo haber hecho eso». «¿No pudo?», dijo el señor Castor, mirando fijamente a los 3 niños, y todo lo que querían decir murió en sus labios, porque cada uno sintió de repente, con absoluta certeza, que eso era exactamente lo que Edmund había hecho. «Pero, ¿sabrá cómo llegar?», preguntó Peter. «¿Ha estado antes en este país?», preguntó el señor Castor. «¿Alguna vez ha estado aquí solo?». «Sí», dijo Lucy, casi en un susurro. «Me temo que sí». «¿Y les dijo lo que hizo, con quién se encontró?». «Bueno, no lo hizo», dijo Lucy. «Entonces recuerden mis palabras», dijo el señor Castor. «Ya se ha encontrado con la bruja blanca, se ha unido a su bando y le han dicho dónde vive. No quería mencionarlo antes, siendo su hermano y todo, pero en el momento en que vi ese hermano de ustedes pensé para mí mismo, traidor. Tenía el aspecto de alguien que ha estado con la bruja y ha comido su comida. Siempre se puede reconocer a eso si has vivido mucho tiempo en Narnia. Algo en sus ojos». «De todos modos», dijo Peter con una voz un poco ahogada, «aún así tendremos que buscarlo. Es nuestro hermano, después de todo, aunque sea un pequeño monstruo, y sigue siendo un niño». «¿Ir a la casa de la bruja?», dijo la señora Castor. «¿No ven que la única posibilidad de salvarlo a él o a ustedes mismos es mantenerse lejos de ella?». «¿Qué quiere decir?», preguntó Lucy. «Pues que todo lo que ella quiere es atrapar a los 4. Siempre está pensando en esos 4 tronos en Cair Paravel. Una vez que los 4 estuvieran dentro de su casa, su trabajo estaría hecho y habría 4 estatuas nuevas en su colección antes de que tuvieran tiempo de hablar. Pero lo mantendrá vivo mientras sea el único que tiene, porque querrá usarlo como señuelo, como carnada para atraparlos a ustedes». «Oh, ¿y es que nadie puede ayudarnos?», se lamentó Lucy. «Solo Aslan», dijo el señor Castor. «Debemos seguir adelante y encontrarnos con él. Esa es nuestra única esperanza ahora». «Me parece, queridos míos», dijo la señora Castor, «que es muy importante saber exactamente cuándo se escapó. Lo que pueda contarle depende de lo que haya oído. Por ejemplo, ¿ya habíamos empezado a hablar de Aslan antes de que se fuera? Si no, podemos estar muy bien, porque ella no sabrá que Aslan ha venido a Narnia, ni que vamos a encontrarnos con él, y estará completamente desprevenida en cuanto a eso». «No recuerdo que estuviera aquí cuando hablamos de Aslan», comenzó Peter, pero Lucy lo interrumpió. «Oh, sí, estaba», dijo miserablemente. «¿No recuerdas que fue él quien preguntó si la bruja no podría convertir a Aslan en piedra también?». «Es verdad, por Júpiter», dijo Peter. «Es exactamente el tipo de cosa que él diría». «Peor y peor», dijo el señor Castor. «Y lo siguiente es esto. ¿Todavía estaba aquí cuando les dije que el lugar para encontrarse con Aslan era la mesa de piedra?».
Y por supuesto, nadie sabía la respuesta a esa pregunta, porque, si lo estaba, continuó el señor Castor, entonces ella simplemente se dirigirá en trineo en esa dirección, se interpondrá entre nosotros y la mesa de piedra y nos atrapará en el camino. De hecho, quedaremos aislados de Aslan. Pero eso no es lo primero que hará, dijo la señora Castor. No si la conozco. En cuanto Edmund le diga que estamos todos aquí, ella saldrá a buscarnos esta misma noche, y si ha estado ausente media hora, llegará aquí en menos de 20 minutos. Tiene razón, señora Castor, dijo su esposo. Debemos irnos de aquí todos. No hay un momento que perder. El león, la bruja y el ropero. Por Clive Staple Lewis. Segunda parte. Colgado en el madero,